Jesús nos enseñó con su palabra y con su vida un regalo, el perdón. Y es un regalo, por su mismo nombre lo dice, perdón, es un don, es un regalo, un gran don que concedemos a una persona y de paso es un regalo para nosotros, es un alivio para nosotros. Cuando uno no perdona y el odio se anida en el corazón, en ese momento nos estamos autoexcluyendo del reino de Dios. Nosotros mismos nos estamos quedando por fuera del reino de los cielos. La Sagrada Escritura nos dice en ese primer texto, en la primera carta de San Juan, en el capítulo 5, el que odia a su hermano es un asesino, y saben que ningún asesino heredará el reino de los cielos. Esa es la situación. Guardar odio contra alguien es igual que matar a otra persona a sangre fría. Es lo mismo. Guardar odio o quitar la vida a alguien trae la misma consecuencia. Se queda uno por fuera del reino de los cielos si uno no renuncia a eso, claro, porque en la Santa Confesión se borra todo, aun cosas como esas. Pero es un don de Dios. Y por cierto, hay algunos tipos de cáncer que se forman en nosotros por el odio. Si una persona está llena de odio y ve pasar a su enemigo allá y siente rabia, lo maldice, le comienza a hervir la sangre, en ese momento el cuerpo segrega sustancias negativas que se convierten en un cáncer después, en alguna cosa, en alguna parte del cuerpo. Se convierte en un cáncer y fuerte. Y solo por el odio. Cuando uno perdona, eso es sanación para uno. Es sanación para uno. Es una bendición para uno. Es abrir las puertas del cielo, pues no hay nada más importante. Nuestra meta no es aquí. No nos acomodemos aquí. Nuestra meta es el cielo. Inclusive cuando nos visita la enfermedad, las situaciones difíciles a nivel económico, problemas por un lado, pérdida de un ser querido, momentos difíciles en la vida, pues son los momentos en que el Señor nos recuerda que somos peregrinos, que somos pasajeros, que nosotros simplemente vamos de paso y que nuestro paso por la tierra, por cierto, es muy corto, aunque sean 100 años o un poco más, aún así es un paso corto, porque nuestra meta es la eternidad. Somos inmortales, nuestra alma es eterna, nada destruye un alma, ni unas 5 bombas atómicas estallando al mismo tiempo, y una persona en la mitad de las 5 bombas, esa persona ve como su cuerpo se desintegra y se vuelve polvo y ceniza, que es lo que somos, pero su alma está mirando todo y ve cómo la onda explosiva se va extendiendo y destruyendo todo a su alrededor, y ese gran hongo de fuego y nube que sale mirando ahí desde el centro todo, pero no se destruye su alma, con nada se destruye, es eterna. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y eso qué significa? No solamente la apariencia física, que Dios también tenga una cabeza, una nariz, unos ojos, unas manos, unas piernas. No solamente la apariencia física, que también, pero principalmente a imagen y semejanza de Dios somos inmortales, porque la característica principal de Dios es que es inmortal. Y así nuestra alma es inmortal, nada la destruye. Ahora, que haya momentos en que alguien nos haga daño, claro que sí, ha habido y habrá. Bien sea por la sola envidia, puede usted no tener un peso, vivir en arriendo, pero viven contentos ahí con su esposa, con su esposo,
con sus hijos, viven contentos, tranquilos, serenos. Eso les da envidia hasta el mismo dueño de la casa donde está viviendo en arriendo. Sea por envidia, sea por maldad, sea por venganza, porque uno tal vez les hizo daño y se vengan, o por cualquier otra cosa, sea lo que sea. Siempre va a haber personas a lo largo de nuestra vida que nos hagan daño. Pues han habido. A veces son nuestros mismos seres queridos, a veces son errores que cometen papá y mamá, ¿sí? Como un caso que conocía en alguna ocasión de una muchacha que en un momento de tragos, una noche de copas, una noche loca, quedó embarazada. Y ella no quería, pero él la amenazó de muerte, que si el niño no nacía, que ella se moría, que se despidiera, que la mataba. Y ella todo el tiempo estuvo rechazando a su bebé en el vientre materno. Y cuando nació, lo trataba re mal. Errores de esa mamá y graves, muy graves, que traen consecuencias muy grandes en ese niño. Claro que sí, pero es que el culpable no es el niño. Pero aún así, si nuestra madre hiciera una cosa así, hay que perdonarla de todo corazón y nunca guardar odio, aunque nos hayan hecho lo peor del mundo. Nunca guardar odio contra nadie, jamás. Jesús en la cruz, siendo inocente, porque pues uno, si hay alguna cosa que se merece como castigo, pues uno, bueno, la acepta porque se lo merece. Pero Jesús era inocente. ¿Por qué delito lo estaban subiendo a la cruz? Ninguno, no había. Y aún así lo estaban llevando a la cruz. La flagelación fue tremenda, en todo el sentido de la palabra. La flagelación fue una cosa muy dura, muy dura. Y ahí Jesús estaba orando y dando gracias a Dios, pidiendo por la conversión de sus verdugos, de sus asesinos. Lo estaban clavando a la cruz, su mano traspasada, sus pies traspasados, dolores indecibles, además de la flagelación. Lo que dice la Sagrada Escritura: en mi carne han metido el arado. Eso es cierto. Eso que muestra la película de la Pasión de Cristo que dirigió Mel Gibson, es muy cierto. Esas herramientas de tortura sí existían. Sí existían. Esos son datos históricos, de verdad existían. Uno de ellos era un látigo de 7 puntas, hecho en cuero, que tenía pedacitos de plomo a lo largo del látigo, y en la punta tenía unos ganchos. Eso es histórico. Eso sí existía en la época de los romanos. Con eso atormentaban. Era un escarmiento para que nadie se metiera en contra del Imperio Romano. Por eso eran tan crueles. Por eso esa flagelación era realmente desgarrar su carne. Eso fue muy fuerte. Y cuando llegaba ese látigo arrancaba el pedazo. Eso es así. Por eso Jesús muere desangrado. A los otros 2 ladrones que crucificaron a lado y lado, a San Dimas y a Gestas, tuvieron que quebrarle las piernas para que se desangraran. Pero Jesús estaba perdiendo demasiada sangre por todo su cuerpo. El Salmo dice: no hay parte ilesa en mi carne. Han traspasado mis manos y mis pies, se pueden contar todos mis huesos. En mi carne han metido el arado. Todo eso se cumplió en Jesús. Todo está cumplido, dice Jesús en la cruz. Y fue así. Todo estaba cumplido. Y en medio de todos esos dolores, 3 horas colgando de las heridas abiertas, 3 horas colgando, el peso del cuerpo descansando sobre heridas abiertas, sobre llagas abiertas, sus manos y sus pies, todo el peso del cuerpo. Y además de eso, quedaban en una posición en que no podían respirar, se asfixiaban, tenían que levantarse un poquito para poder respirar. Y ya llegó un momento en que las energías no daban y morían también asfixiados. Era muy fuerte la crucifixión, muy fuerte. Aparte de que estaban allá colgados desnudos, que nosotros ponemos algún sudario, alguna telita para tapar la intimidad de Jesús, pero los romanos los colgaban allá desnudos porque era la ignominia, era la forma de humillarlos delante de todo el mundo. ¿Sí? Nosotros por el pudor de los niños, pero generalmente los crucificados estaban allá colgados desnudos.
Era una humillación para ellos. Era una humillación. Y Jesús, en medio de todo eso que está sintiendo y viviendo, escuchar a multitudes gritar, crucifícale, y es un inocente que querían crucificar. Todo eso va causando mucho dolor en el corazón de Jesús. Ver el odio cruel que tenían ellos y el odio cruel que suscitaba el enemigo en ellos. Y Jesús solamente decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y ese es el camino también para nosotros cuando nos han hecho daño. Comenzar a repetir con fe, con amor: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Así nos hayan hecho el daño más grande. Así nos hayan, dejado en una situación muy negativa, o que nos hayan matado un familiar nuestro, muy querido por nosotros, ahí al frente de uno, que lo han torturado, que lo han matado. Aún en medio de esas cosas, nunca guardar odio, orar por ellos y decir: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Esa sí es nuestra tarea. De las cosas más duras en la vida, de las cosas más difíciles, porque si algo duro y difícil es eso, perdonar hasta lo imperdonable, eso nunca va a ser fácil, pero ese es el camino. Ese es el camino. ¿No hay otro? No hay otro. Podríamos decir que sea, por ejemplo, la indiferencia, que allá pasó su enemigo, no lo mire, ignórelo, no lo salude. No, eso no dice el Evangelio. Ser indiferentes, no. Lo que dice el Evangelio es: ámenlos, ámenlos, amen a sus enemigos, recen por los que los persiguen y calumnian, y así serán hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Y por eso nos dice hoy: sean misericordiosos como el Padre es misericordioso, porque solamente en ese camino de la misericordia alcanzaremos misericordia, como el Señor nos advirtió en el capítulo 5 de San Mateo, en las bienaventuranzas: dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si uno no actúa con misericordia, no alcanzará misericordia en el momento del juicio. O sea, si uno no ha perdonado a nadie, a una persona que le hizo daño, y no lo ha perdonado, guarda odio, rencor, deseo de venganza, cobrar justicia por la propia mano y no dejarle a Dios eso, pues uno no entra al reino de los cielos. Porque ¿cómo va a alcanzar misericordia si uno no es misericordioso? Por eso el camino del perdón, qué difícil, pero qué necesario. El camino del perdón es el camino del cielo. Se abren las puertas del cielo, así nos hayan hecho mucho daño. Mucho daño. Y poder asumir esa actitud de no violencia, que así nos hagan daño, nosotros no respondamos con la misma moneda. Lo que dice el Señor: a ustedes los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien, a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Estos días hablaba con un muchacho que va a entrar a la cárcel por una calumnia. Es mentira, pero va a entrar a la cárcel por esa calumnia. Pero ese quien lo está calumniando es su esposa. Si no va ella por falso testimonio, pues va él por la acusación tan grave de violación, cuando no es cierto. Y él, con su conciencia tranquila, está muy sereno, muy tranquilo, pero muy probable tiene que entrar a la cárcel. Si no es por la calumnia que levantaron de que abusó de alguien, al menos para que no vaya ella, porque los niños, además hay un bebé recién nacido, los niños son los que más sufren, porque una calumnia sí tiene cárcel, 6 a 8 años de cárcel según la gravedad de la denuncia. Si quería meter al otro 30 años a la cárcel o 40 años a la cárcel, eso se tiene en cuenta en el momento de la gravedad de la denuncia, para que tal vez esa misma pena se le aplique a uno. Mínimo 8 años de cárcel por una calumnia.
Pero él dice, pues preferible entrar para que ella esté con los niños, 3 niños, y no que sea ella la que esté en la cárcel, los niños sufriendo. Es un tema fuerte. Y dice el Señor, recen por los que los calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. ¿Qué significa eso? No que uno se deje que sea un bobo, que un menso, no. Es que uno renuncia a toda provocación. Renuncia a toda provocación. Siempre va a haber gente que venga a provocarlo para que usted se levante a pelear. Para pelear siempre se necesitan 2. Y si alguien llega, por ejemplo, y coge un vaso de cerveza y se lo bota por la cara, lo lava en cerveza, no podría levantarse ya a pegarle. No, ¿para qué? ¿Para qué se expone uno a eso? Pues coge un pañuelo, se seca la cerveza y sale y se va. Ya sabe que le están buscando pelea. No se dejen. No se dejen incitar a la pelea, no se dejen provocar. Es lo que significa eso, de poner la otra mejilla. Es un estilo de vida donde la violencia no entre. Porque la violencia siempre genera más violencia. Acción y reacción, pero más como el eco. Que uno grita una cosa y el eco le grita 5 veces lo mismo. Y la violencia siempre genera más violencia, es contagiosa y es una espiral que crece y coge fuerza y entran más personas en esas venganzas, en esos odios. No es el camino, no es el camino. Y por eso ese camino, aunque es difícil, es el camino de Dios, es el camino de Dios. Y cuando nosotros entramos en el camino de Dios, es el camino de la salvación. Porque nosotros nos vamos a parar ante Dios. Y ese día puede ser hoy. Puede ser ese día hoy. Haya tenido lo que haya tenido, estudió, no estudió, compró, no compró, viajó, no viajó, si tuvo carro, no tuvo carro, tuvo finca, tuvo ganado. Eso no importa en el momento de morir. ¿Qué importa eso? Aquí se queda todo. No nos vamos a llevar nada. Y esas cosas que nosotros cogemos ajenas nos cierran las puertas del cielo. Nos cierran las puertas del cielo. ¿No? Desapegados a las cosas, desprendidos, generosos más aún, generosos. Es el camino del cielo. Porque uno no se lleva nada. Ahora, este camino es fundamental. Luchemos por llevar a nuestra familia por este camino. ¿Cuántos de nuestros familiares hoy están lejos del camino de la salvación? Seamos sinceros. ¿Cuántos de nuestros familiares hoy están muy lejos del camino de Dios? No quieren saber nada de Dios. ¿Cuántos de nuestros familiares hoy están en pecado mortal muy grave? Muy, muy grave. En cosas muy serias. Pues llevemos a nuestra familia al camino de Dios. Si no nos escuchan las palabras, pues al menos a través de la oración. La oración tiene poder. Con la oración toca los corazones, los transforma. Pues abrámonos a ese regalo, al don de la oración. Pero trabajemos todos los días por la conversión, la santificación y por lo tanto la salvación nuestra, de nuestras familias, de nuestros enemigos. Hay que orar por los enemigos, hay que amarlos, de toda la iglesia y de todo el mundo. Supliquémosle al Señor misericordia. No dejemos que el enemigo siga cogiendo fuerza en nuestro mundo. No, frenemos todo eso. Oremos mucho. Oremos por los que hacen la guerra. Oremos. Y dejemos en las manos de Dios todo en las manos de Dios. Lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces que nuestra Madre del Cielo nos ayude a entrar en ese camino del perdón y el amor a los enemigos. Así sea.